Bueno, buenas tardes. Entonces vamos a iniciar a terminar el tema de sucesiones numéricas. Ya la semana pasada habíamos estado estudiando varios criterios de convergencia. También estudiamos dos series específicas que son las geométricas y las telescópicas, que para estas dos en particular sí vamos a poder calcular el valor de convergencia específico. Pero si no, solo vamos a poder estudiar si convergen o divergen. Entonces, para eso es que estamos viendo diferentes criterios. Así que hoy vamos a estar iniciando con el criterio de la razón. Entonces, los criterios ya vistos de comparación usualmente se usan para determinar si una serie converge o no por medio de la comparación con otra que ya ustedes conocen. Y son muy útiles y efectivos. Obviamente, cuanto más amplia sea la gama de series que uno conozca y su comportamiento. Pero para este caso en particular no vamos a necesitar comparar con otras, sino que vamos a estar trabajando solo con la serie que tenemos. Este criterio es conocido como el criterio de Landenberg y también se le llama criterio de la razón. Entonces, ¿qué nos dice este criterio? O el teorema de este criterio, que si yo tengo una sucesión a sub n, la cual es real, vamos a asumir que el límite, que es igual al límite cuando n tiende a infinito, del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n existe. Entonces, si al calcularlo él nos da menor que n, pero menor que 1, la serie, no importa en qué valor inicie, va a ser convergente absolutamente. O sea, recuerden que eso significa que converge la que tiene valor absoluto y también esta de acá. O sea, la que no tiene valor absoluto. Luego, si el L es mayor a 1, la serie va a diverger. Pero si el límite nos da 1, en este caso el criterio no nos dice nada. Entonces, pues habría que ir a aplicar otro. Vamos a iniciar entonces haciendo este primer ejemplo. En este caso tenemos a la serie iniciando en 2 hasta infinito. Y el término general, recuerden que es este de acá, es 3 a la n sobre n más 1 factorial. Entonces ven que lo que vamos a hacer es ir a calcular esto, este límite que tenemos acá. Entonces, el límite, cuando n tiende a infinito, del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n. Tal vez aquí cabe recalcar que esto es exactamente igual que yo lo escriba como el valor absoluto de a sub n más 1 por 1 sobre el valor absoluto de a sub n. ¿Por qué? Porque de esta forma, recuerden que para no hacer medios por medios y extremos por extremos, porque esto queda muy grande, lo que hacemos es tomar su recíproco, es decir, le damos vuelta y ya lo multiplicamos por el que tenemos acá. Entonces, pueden utilizarlo de las dos maneras, con la fracción, medios por medios, extremos por extremos, o aplicando esto de una vez. Entonces, esto sería el límite cuando n tiende a infinito de... Vean que el término a sub n más 1 sería venir a sustituir en todos los n por n más 1. Entonces, tendría 3 a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Esto en valor absoluto, y yo voy a aplicar este por, y en este caso es el recíproco, ¿verdad? De nuevo le damos vuelta, el valor absoluto de n más 1 factorial sobre 3 a la n. Ahora la pregunta ¿es necesario que tengamos aquí los valores absolutos? No. Los podemos quitar, ¿verdad? Porque 3 a la n más 1 o 3 a la n siempre es positivo. Siempre van a ser positivos. Exacto. Y como estamos trabajando con n's también iguales o mayor a 2, esto también, los factoriales también se mantienen positivos. Entonces, acá vean que siempre vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar un poco los términos de a sub n más 1 para lograr simplificar
con respecto a este que tenemos acá. Entonces, si yo tengo aquí 3 a la n más 1, lo voy a escribir como 3 a la n por 3 sobre. Y vean que esto es un n más 2 factorial. Yo lo voy a poner de una vez así. Yo creo que ahí no hay ningún problema. Ustedes obviamente lo ven claro. Y recuerden las propiedades de factorial. Por ejemplo, si yo tengo 5 por 4 por 3 por 2 por 1, esto sería 5 factorial. Entonces, ¿yo qué hago? Lo puedo escribir como 5 por 4 factorial, en donde el 4 por 3 por 2 por 1 lo reescribo así. ¿Esto para qué? Muy simple, porque si yo aquí tengo n más 2 factorial, puedo verlo como n más 2 por su anterior, bueno, antecesor, n más 1 por el antecesor de este, que sería n. Pero ven que aquí yo tendría, no, mentira, con n más 1 factorial me sirve, aquí. Entonces, n más 2 por su antecesor, pero como aquí tenemos el n más 1 factorial, entonces yo lo dejo ahí. Vean que esto es lo mismo que esto, pero nos va a ayudar para simplificar. Entonces, vean que simplificamos acá y obtenemos que el límite cuando n tiende a infinito de 3 sobre n más 2. Y listo, ¿verdad? ¿Cuánto daría este límite? 0. Y 0 es menor que 1. Entonces, ¿qué nos decía el criterio cuando el límite nos dio menor a 1? Que es convergente absolutamente. Correcto. Por lo tanto, decimos que S converge absolutamente por el criterio de la razón. Y listo, entonces ya resolvimos este primer ejercicio. Muy bien, entonces seguimos entonces con el siguiente ejemplo. Bueno, vean que por si acaso acá está la representación. Esta serie o secuencia converge y, bueno, converge a 0, según su representación gráfica, ¿verdad? Bueno, ahora vamos entonces con este ejemplo 6. Vamos a estar trabajando con la serie igual desde 2 hasta infinito de 2n factorial sobre 3 a la n por n factorial a la 2. Entonces, vean que estos dos ejercicios ambos tienen bastantes factoriales. Eso es un indicio de que a la hora de aplicar este criterio me va a servir mucho para simplificar. Y el objetivo siempre es llegar a un valor específico, ¿verdad? Que ya sea menor o mayor que 1. Entonces, lo ideal es que siempre me quede un límite en donde el grado del numerador y el del denominador sean iguales, o incluso que el del denominador sea mayor al del numerador, porque en ese caso me daría 0, pero al revés no. Entonces, volvemos a aplicar. Ya ustedes saben que lo vamos a aplicar de esta forma. Lo voy a poner igual. Entonces, esto es el límite cuando n tiende a infinito de. En este caso, ven que tenemos 2n factorial, entonces hay que tener mucho cuidado porque al
ir el n por el n más 1, mejor poner paréntesis para no cometer ahí ningún error. Al igual que acá, vamos a tener ahora n más 1 factorial al cuadrado. Esto es el término n más 1. De nuevo podemos venir y dividir entre esta de acá, que sería el término a sub n, o bien multiplicar por su recíproco, que es nada más darle la vuelta. Entonces, esto, vean que distribuyendo sería 2n más 2 factorial. Vamos a poner aquí que distribuimos. Luego acá tendríamos 3n más 1 por, y aquí no sé si prefieren que lo mantengamos hacia el cuadrado o escribirlo 2 veces multiplicándose. ¿Cómo lo ven mejor? Es viable de las dos formas, ¿no? Sí, pero de ahí es lo que más les guste, no sé qué prefieren. Dos veces. Ok. Entonces n más 1 factorial por n más 1 factorial. Y aquí arriba entonces también, ¿verdad? Esto sería n factorial por n factorial. Es lo mismo, ¿verdad? Simplemente ahí 10, lo que prefieran hacer ustedes. Ahora, ven que aquí tenemos n, 2n factorial y aquí 2n más 2 factorial. O sea, tenemos que reescribirlo hasta tener en él el 2n factorial. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 2n más 2 por 2n más 1 por 2n factorial. Correcto. O sea, empezamos a restarle 1 hasta llegar al que ocupamos. Luego aquí, como tenemos aquí el 3 a la n, pues de nada más hacemos esto. Y aquí tenemos n más 1 factorial y aquí n factorial. Entonces estos también hay que reescribirlos. Este de acá quedaría n más 1 por n factorial, pero el otro también. Y ahora sí por, y a este no le hacemos nada porque ya este está listo para simplificar. Aquí ven que si no hubiéramos separado estos dos, yo tendría n por n más 1 por n factorial al cuadrado. Entonces sería elevar cada uno de ellos al cuadrado. Eso es el único detalle ahí que hay que tener en cuenta, pero es exactamente lo mismo. Entonces vean que aquí cancelamos este con este, 2 de estos con estos dos. Y entonces nos queda el límite cuando n tiende a infinito de 2n más 2 por 2n más 1 sobre 3 por n más 1 por n más 1. Esta vez sí lo voy a poner al cuadrado para utilizar la fórmula notable. Entonces, esto es el límite cuando n tiende a infinito de 2n por 2n, que es 4n a la 2. 2n por 1. Luego 2 por 2n es 4n más 2 por 1. Y así hacemos también la fórmula notable, que sería n a la 2 más 2n más 1. Aquí simplemente sumamos semejantes, 4n a la 2 más 6n más 2 sobre y distribuyo el 3 y me quedaría de esta forma. ¿Y cuánto nos da este límite? 4 tercios. Exactamente, porque el grado del numerador es igual al grado del denominador. Y en estos casos lo que hacíamos era simplemente tomar los coeficientes que acompañan a los términos de grado mayor, o sea, 4 tercios. Y 4 tercios es mayor que 1. ¿Eso qué significa? Diverge. Correcto. Por lo tanto, ese diverge
por criterio de la razón. O el criterio de la mente, ¿verdad? Entonces, listo. ¿Estamos claros con este ejercicio? Sí, profe. Bueno, entonces ya vieron que este criterio es muy útil cuando tenemos por ahí términos con factoriales. Obviamente no es la única forma de resolverlo, pero pues ayuda bastante a simplificar. Ahora vamos con el criterio de la raíz. El criterio de la raíz también es llamado criterio de Cauchy. Y este, al igual que el criterio de la razón, proporciona condiciones explícitas suficientes para la convergencia absoluta de una serie. Y ambos son bastante importantes para estudiar series de potencias. Entonces, el teorema de Cauchy o el criterio de la razón, criterio de Cauchy o de la razón, que sería igual a un teorema, nos dice que ahora lo que vamos a analizar es el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto de a sub n. Y trabaja igual que el anterior. Si el límite es menor que 1, la serie va a ser convergente absolutamente. Si el límite es superior a 1, va a diverger, pero si el límite nos da 1, el criterio no nos dice nada. Entonces vamos a analizar la convergencia de esta serie. Ahora alguien dice, ¿y por qué voy a utilizar esto? Bueno, en este ejercicio en particular yo diría que es sumamente claro, porque si ustedes observan, en este caso, el término general de nuestra serie está elevado a la n. Entonces, obviamente, si yo le aplico la raíz enésima, ya me queda sin esa potencia y es muy fácil de analizar ese límite. Entonces, al menos en este caso es sumamente evidente porque este nos va a ayudar. Pero en general va a ser así porque va a tener potencias de grado n. Entonces, nos dijeron que tenemos que calcular el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto de a sub n. Que eso entonces en este caso en particular sería el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto de 5n a la 2 sobre 3n a la 2 más 9. Ahora, ¿aquí es necesario el valor absoluto? No, porque toda raíz debe ser positiva. O porque, perdón, porque todo lo de adentro como es 1 va a ser positivo. Sí, o sea, todo lo que está dentro en este momento, como es 5 por n a la 2, eso es positivo siempre. Luego 3 por n a la 2 más 9 también. O sea, esto que está acá siempre es positivo. Entonces, por eso es que podemos obviar el valor absoluto. Y ahora sí, si yo le saco la raíz enésima a algo que está elevado a la n, me queda solo el 5n a la 2 sobre 3n a la 2 más 9. ¿Y cuánto nos da este límite? 5 tercios. 5 tercios es mayor que 1. ¿Eso qué significa? De acuerdo a las Se condiciones. diverge. Diverge. Exactamente. Acá está. Entonces, por lo tanto, S diverge por el criterio de Cauchy o de la raíz. Criterio de la raíz. Creo que es más fácil de acordarse. Profe, Sí, n siempre está en números naturales positivos, ¿verdad? Nunca. correcto, sí. Ok. Ujú. Sí, siempre va en igual 1, en igual 2 y lo más que puede es ser 0.
pero siempre es fijarse en donde inicia la serie. Para este caso en particular, esta serie está iniciando en 1. Pero sí, negativo no va a llegar a ser. Bueno, ese ejemplo está muy bonito. Vamos a trabajar con este número 8 ahora. Este nos dice que la serie inicia en 2. Y el término general está dado por 1 más 1 sobre n a la menos n a la 2. Por si acaso, si en algún momento trabajaran con esta forma, y aquí está en cuanto a estos límites, esto es por L'Hopital, entonces se podría usar, pero me parece que este ejemplo en particular, por tener aquí el menos n a la 2, no va a funcionar. Pero, tal vez ahí con un cambio, pero vamos a realizarlo para que ustedes se acuerden cómo es que se hace. Entonces, de nuevo, ocupamos el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n y calculándole su raíz enésima. Que en este caso sería así. Ahora, de nuevo, ¿será necesario mantener el valor absoluto? Tenemos 1 más 1 sobre n a la menos n a la 2. Este menos, y lo único es que cuando yo tenga este valor va a ser el recíproco, pero de ahí en fuera todo es mayor a 0. Entonces no es necesario. Ahora, otro cambio que voy a hacer, este menos n a la 2 lo voy a escribir como menos n por n. Ojo que el que está elevado al cuadrado es solo el n, por eso me queda n por n y el menos. Y esto solo para que observen con mayor claridad que cuando yo simplifico, sería solo uno de los n, ¿verdad? Al aplicar la raíz. Entonces me sigue quedando el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n a la menos n. Ahora si ustedes observan, esto es de la forma 1 a la menos infinito, o sea, 1 al infinito. Entonces, ¿qué teníamos que aplicar aquí? Euler. Exactamente. Tenemos e, el logaritmo natural del límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n a la menos n. Luego esto sería e, voy a poner el límite por acá. Bueno, en realidad es el límite de todo esto. Le puse el revés. Es un mix raro. Es el logaritmo natural de esto. Y ahora sí, esto sería igual a e, el límite cuando n tiende a infinito, y voy a pasar este n a multiplicar. Y aquí es donde obtenemos ahora más bien la forma infinito por 0. Entonces recuerden que eso lo venimos a trabajar con L'Hopital. Si yo tengo el límite cuando n tiende a infinito de menos n por el logaritmo natural de 1 más 1 sobre n, lo que hacía era reescribirlo como logaritmo natural de 1 más 1 sobre n sobre 1 sobre n, y ahí le dejo el menos. Entonces, cuando aplico L'Hopital, vamos a poner aquí que aplicamos L'Hopital, me queda menos 1 sobre el 1 más 1 sobre n. Todo eso multiplicado por la derivada de lo que está aquí adentro del argumento.
La derivada de 1 es 0 y la derivada de 1 sobre n, recuerden que lo pueden ver como n a la menos 1, que sería menos n a la menos 2, o sea, menos 1 sobre n a la 2. Y luego la derivada de esto, que vuelve a ser esta menos 1 sobre n a la 2. Ahí simplificamos. Y obtenemos el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 sobre 1 más 1 entre n. Que ya evaluando ven que esto es menos 1 sobre 1 más 0, o sea, menos 1. Y ya obteniendo este calculito acá, vamos a cerrarlo aquí como un cuadrito, obtenemos que esto es e a la menos 1. E a la menos 1 es aproximadamente 0.367 y ahí, etcétera. Este valor es menor a 1. ¿Qué significa? Que es convergente. Es absolutamente convergente. No, ponle converge absolutamente. Es corto. Por el criterio de Cauchy o de la raíz. Y listo. Ahí estaría entonces este límite. Ahora bien, tenemos la fórmula de Stirling. En este apartado se introduce una fórmula que brinda un estimado asintótico de n factorial, válido cuando n es lo suficientemente grande, o sea, cuando n ya tiende a infinito, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Que el límite cuando n tiende a infinito de n factorial sobre n entre e a la n por la raíz cuadrada de 2pi por n es igual a 1. Esto es equivalente a decir que cuando el n es sumamente grande, o sea, tiende a infinito, yo puedo pasar esto que está acá a multiplicar. Entonces me quedaría que n factorial es aproximadamente n sobre a la n por la raíz de 2pi por n. Entonces, en conclusión, yo puedo tomar un n factorial y reemplazarlo por este término que tenemos acá, cuando yo utilizo límites de sucesiones. Entonces, yo puedo hacer este cambio y luego ir a utilizar los criterios que acabamos de estudiar sin ningún problema. Y vean que como tenemos aquí a la n, eso me da un indicio de que va a ser muy útil para poder utilizar el criterio de Cauchy, es decir, el criterio de la raíz. Bueno, porque fácilmente yo podría hacer esto. O bien, también podría utilizar otro criterio. Pero el punto es que nos va a ayudar a simplificar. Entonces, ejemplo 9, utilice la fórmula de Stirling para analizar la convergencia de estas dos series. La primera inicia en 2, pero de nuevo, en realidad este 2 no es relevante. Puede iniciar en 5, en 20, en 100, que no va a afectar en nada. Y el término general es n a la n sobre n factorial por 5 a la n. Veamos. Lo que vamos a hacer es decir que S se comporta muy similar, pues se aproxima a la serie cuando n es igual a 2, bueno, n igual a 2 está infinito,
de n a la n sobre, y ya no vamos a usar el n factorial, sino que usando la fórmula de Stirling decimos que el n factorial es n sobre e a la n por la raíz de 2pi por n. Vamos a poner aquí fórmula de Stirling. Y por 5 a la n. Vamos a trabajar esto algebraicamente, simplificar. Esto es n a la n. Y tal vez aquí, para que se vea como el medio por medio y extremo por extremo, que nos ayude a simplificar, le voy a poner un 1. Y ahora sí, sobre n a la n entre e a la n. Y esto está multiplicado por la raíz de 2pi por n por 5 a la n. Ahora sí. Obviamente alguien puede venir y simplificar de una vez, no hay ningún problema. Yo lo voy a hacer de la forma larga para que se vea más claro. Aquí ya podemos simplificar. Y obtenemos que esto es igual a la serie de e a la n sobre 5 a la n. Vamos a hacerlo así. Ven que estos dos están elevados a la n. Lo voy a hacer como e quintos a la n por 1 sobre la raíz de 2pi por n. Y ahora sí, por la forma tan particular que tiene esta serie, yo creo que mejor la voy a pasar por acá. ¿Qué creen que podemos ir a aplicar ahora? El criterio de la raíz. Exactamente, porque tenemos aquí una a la n. Así que vamos acá, aplicamos criterio de la raíz. Tendríamos que el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto de e quintos a la n por 1 sobre la raíz de 2pi por n. Valor absoluto. De nuevo, e quintos a la n siempre es positivo. Entonces el valor absoluto ya aquí ya no se ocupa. Lo voy a quitar de una vez. Pero recuerden que es solo porque de verdad ya no es necesario. Así que esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito. Si aquí el e quinto sale. Y luego por 1, la raíz enésima de 1 es 1. Y la raíz enésima de la raíz cuadrada 2pi por n, se queda así. Aquí tal vez lo más que uno puede hacer es reescribirlo como potencia, tal vez para que se vea más bonito. Por 1 sobre el 2pi por n. Y ven que es 2 por n. Entonces, entre 1. Bueno, el 1 entre 2n, que sería el índice. Y esto es, bueno, esto ojo que es el exponente de esto de acá. Ok, ahora sí. Y bueno, ojo que acá esto es un infinito a la 0. O sea, aquí tienen que ir a aplicar L'Hopital ustedes. Se lo vamos a dejar de ejercicio porque aquí ya no me cabe. Y bueno, ustedes ya hemos hecho bastante L'Hopital. Entonces, cuando esto ya lo resuelvan, se van a dar cuenta que esto da e quintos por 1. O sea, este límite de acá les va a dar 1. Es decir, esto da e quintos, lo cual es aproximadamente 0,54. Entonces, ¿qué obtenemos aquí? ¿Qué pasa ahí? ¿Converge o diverge?
Converge. Diverge. Ah, sí, sí, converge, converge. Converge, sí. Bueno, aquí no voy a poner porque ya dijimos aquí que por el criterio de la raíz y la fórmula de Stirling, ¿verdad? Entonces, por estos dos, estamos logrando que, bueno, concluir que ese converge. Profe, no entendí cuándo usar la de Stirling. ¿Con cuál Y es? Bueno, sí. perdón, básicamente cuando tiene un n factorial. Ok. Entonces, de usted eso le va a ayudar a reescribir y a simplificar. Y de ya luego el que tiene lo va a poder aplicar con la razón. En realidad, no es la única forma, pero sí, también se puede hacer. Porque de hecho yo creo que el otro ejemplo, vean este de acá. Vamos a resolver este, que ya lo resolvimos con otro criterio hace un ratito. Lo hicimos con el de la razón. Ahora van a ver que lo podemos resolver con Stirling y de la raíz y con la raíz. Entonces, no es la única forma, pero si usted ve y factoriales, puede hacer uso de esta fórmula. Y luego utilizar probablemente el de la raíz. O si no, dice, va y utiliza el de la razón directo. O de cualquiera de los otros ya vistos, ¿verdad? O sea, esto, en realidad lo primero que usted logre ver qué le va a funcionar. Entonces, esto es 2n factorial sobre 3 a la n por n factorial al cuadrado. Entonces, de nuevo, esto ya lo hemos resuelto con el criterio de la razón o de Leander. Y ahora vamos a hacerlo más bien con la fórmula de Stirling y sería así. Aquí nada más hay que tener un poco de más cuidado por el hecho de que tenemos 2n factorial y aquí el n. Entonces voy a iniciar con el de abajo. Esto es 3 a la n por, y el n factorial es el que voy a ir a sustituir por n sobre e a la n por la raíz de 2pi por n. Entonces, todo esto a la 2. Ponemos aquí fórmula de Stirling. Ahora sí. Ven que arriba tenemos un 2n factorial. Entonces, ya no es el n, sino que en lugar del n vamos a poner 2n, quedando como 2n sobre e, todo eso a la 2n por la raíz de 2pi por 2n. Y todo esto se sustituyó por el 2n factorial. ¿Estamos claros con las sustituciones? Sí, profe. Ok, entonces, ahora sí hay que simplificar Y bueno, todo una esto. pregunta. En, Ajá. en esa sustitución, si sería un como, no sé, 2n más 1 factorial, igual se hace la sustitución por 2n más Sí, 1. exacto. Ajá. Lo que Sí, haya, sí. básicamente. ¿Perdón? Como por decir lo que haya ahí, lo que haya junto a la n. Sí, exacto. Lo que haya aquí adentro es lo que sustituye siempre por este y este. Ah, ok, ok. Gracias. Ujú. Ok, entonces, 2n a la 2n
Vean que es el 2 a la 2 por n, que eso sería 2 a la 2, que es 4 a la n, por n a la 2n, por la raíz de 4 pi por n, sobre 3 a la n por n a la n y, bueno, lo voy a hacer así, n a la n sobre e a la n, pero está elevado también a la 2, entonces recuerden que esto sería entonces 2n y 2n. Y luego, si a esta raíz la elevo al cuadrado, pues me queda solo el 2pi por n. Yo creo que esto mejor lo voy a poner de esta forma. Bueno. Porque tenemos que hacer medios por medios y extremos por extremos. Ustedes tienen que acordarse que esto tiene uno abajo, ¿verdad? Ahí imaginario que no se ve. Y que estos son los extremos. Entonces, esto va a ser igual a la serie de 4 a la n por n a la 2n por la raíz de 4 es 2 por la raíz de pi n. Luego por L a la 2n, que son los dos extremos. Todo esto sobre 3 a la n por n a la 2n por 2 pi por n. Y yo creo que me comí el e. Sí, aquí me comí el e, ¿verdad? Perdón, vean que aquí yo tenía, con razón, lo voy a llevar. Vamos de nuevo aquí. Esto era 4n, bueno, 4 a la n por n a la 2n. Pero también tenía el e a la 2n. Y luego por la raíz de 4 pi por n. Entonces ahora sí voy a volver a hacer esto acá. Y hoy tendríamos entonces 4 a la n por n a la 2n por 2 raíz de pi por n. Por el e a la 2n. Y en el denominador me quedaría el e a la 2n por el 3 a la n, el n a la 2n por 2 pi por n. Ahora sí, este se va con este. Este también se va, el 2 se va. Y ven que aquí tengo raíz de pi por n y acá tengo pi por n. O sea, esto es pi por n a la 1 medio y esto es pi por n a la 1. Entonces, 1 medio menos 1 me da menos 1 medio. Así que esto al final va a quedar en el denominador, pero con raíz. O sea, esto va a ser igual, desde n igual 2 hasta infinito, de 4 sobre 3 a la n por 1 sobre la raíz de pi por n. Y ven que quedó muy similar al ejemplo anterior. ¿Qué podemos entonces aplicar ahora? Criterio de la El raíz. criterio de la raíz. Justamente entonces, por criterio de la raíz o de Cauchy, vamos a tener que ir a calcular el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima. De nuevo, ¿es necesario el valor absoluto? Creo que no, 4/3, profe, ¿verdad? porque siempre va Exacto. a ser positivo. Las n siempre van a ser positivas. Y el 4/3 es una exponencial, siempre es positiva, ¿verdad? Siempre está sobre el eje y la raíz cuadrada también. Entonces, exacto, esto no es necesario. Es muy normal que no sea necesario la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, el valor absoluto. Pues sí, sí, bastante normal, a menos que ya ahí ya había como restas o tal vez algún menos algo, hay que tener un poco más cuidado, ¿verdad? Pero es que se complicaría ahí tal vez un poco. Entonces, sí, normalmente Sí, es sí, sin... Hay nada más de verificarlo en tu casillo, ¿verdad? Pero sí, lo normal es que no lleve raíz, no lleve valor absoluto.
Comenten Sí, lo que es términos de prácticas y así. sí, pero en realidad no estoy muy segura de que viene en la práctica porque no la he visto, ni siquiera sé si la han subido, pero sí, no. Igual, sinceramente, si esto queda con el valor absoluto, uno ya lo pensaría, ¿verdad? Como para ir a Ajá. aplicar, porque habría que tener como mucho más cuidado. Sí, se complicaría más. Sí, igual los valores absolutos no es que afectan mucho en los límites, ¿verdad? No, realmente no es gran cosa, pero habría que ver Mm, ahí, depende de qué es lo que queda. ok, Ok. ok, gracias. Bueno, el límite cuando n tiende a infinito, aquí ven que sale el 4 tercios y nos vuelve a quedar lo mismo cuento, ¿verdad? La raíz enésima de la raíz cuadrada de pi por n. Pero ya vieron que esto termina siendo 4 tercios. Bueno, voy a sacar el 4 tercios para que sea más claro. Por el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre el pi por n a la 1 entre 2n. Y bueno, aquí otra vez digo esto es lo L'Hopital. Este pedacito en particular, ¿verdad? Esto solo uno iría a hacer esto que está aquí y ya luego le queda uno entre lo que vaya a dar, que me parece que es un 1, y entonces, listo. Entonces de nuevo ahí ustedes lo hacen de ejercicio, con L'Hopital sale. Y esto es igual a 4 tercios por 1 entre 1, que sería 4 tercios. 4 tercios es 1.333, o sea, mayor a 1, ¿qué significa? Que diverge. Exactamente. Tanto por, bueno, utilizando la fórmula de Stirling, se obtiene una serie, la cual, por criterio de la raíz, se obtiene que diverge. Entonces, exactamente ahí. Listo. Y para finalizar nos falta un criterio más. El criterio de Rabi. Este se va a utilizar cuando el a sub n más 1 sobre a sub n es menor que 1, menor o igual que 1. Y el límite, ya como tal, de esta expresión me da 1. O también que el límite, cuando n tiende a infinito, ¿verdad? De la raíz enésima de a sub n es 1. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando estos términos me dan 1, bueno, estos límites me dan 1, ya el criterio no servía de nada, no me daba información. O sea, básicamente, cuando no le sirvió usar el criterio de la raíz y el criterio de la razón, y nos toca aplicar el criterio de Rabi. Y este nos dice que si yo tengo una sucesión real a sub n, no importa dónde inicie, vamos a ir a calcular el límite cuando n tiende a infinito de n por 1 menos el valor absoluto de la sub n más 1 sobre el término a sub n. Y entonces, ojo que este viene al revés que el otro. Ahora vamos a tener que si es mayor que 1, más bien va a ser convergente absolutamente, pero si es menor que 1 va a diverger. Y si es igual a 1, otra vez nada que hacer. Pero ven que vienen al revés. Antes, con el de la raíz y la razón, teníamos que si era menor que 1, converge absolutamente y mayor que 1 diverge. Aquí es al revés. Para que tengan ese cuidado, ¿verdad? No se vayan a enredar. Que por si acaso, eso es lo que dice aquí en la advertencia. Y vamos a hacer entonces este ejemplo. Dice que analice la convergencia de la serie. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿No es cierto, no es que hay una generalización que dice que cuando usted calcula el límite de la raíz enésima de un polinomio lineal cuando n tiende a infinito, eso siempre da 1? Lo digo por ahorita que abajo queda, por ejemplo, raíz enésima de pi por n.
es que yo no me acuerdo que eso exista. En los ejercicios que usted, y es que de hecho o sea, se nota que siempre quedaba el mismo valor. Por ejemplo, en el anterior el límite dio 4/3. Mm, Bueno, pareciera, sí, de un término lineal, fue lo que usted dijo, ¿verdad? Exactamente, como 2πn o πn. Ujú. Sí, O sí, que en sería el, esto de acá. exacto. Y el pasado, es ese no. Sí, exacto. Sí. Entonces no hace falta aplicar L'Hopital. Sí, no. Nada más, eso sí, si no lo aplica, pone eso, ¿verdad? Ok, sí, sí. Que Para, por propiedad. El punto es que uno sepa que o lo hizo por propiedad o sí lo sabe hacer, no va de batazo. está bien, está bien. Pero sí, correcto. Esta sería. Gracias, profe. Un gusto. Ok, entonces estamos aquí. El S va a ser igual a la serie que inicia en 1 en este caso, pero de nuevo eso no es relevante. De 2n menos 1 doble factorial sobre 2 a la n por n factorial. Bueno, ¿y qué es doble factorial? El doble factorial es casi igual que el factorial, solo que lo que nos dice es que es términos pares o impares. O sea, ya no es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, sino que ahora sería como esto que está aquí adentro es impar, entonces yo solo tomaría, por ejemplo, si fuese 5 doble factorial, sería 5 por 3 por 1. Eso es lo que quiere decir el doble factorial. Así que vamos a ver. El criterio de Rabi lo que me dice es que calcule el límite cuando tiende a infinito de n por 1 menos el valor absoluto del término a sub n más 1 sobre el término a sub n. Entonces, esto sería el límite cuando n tiende a infinito de n por el 1 menos. Y aquí tendríamos entonces el 2n menos 1 doble factorial. Mentira, pero hay que sustituir. Entonces, más bien, 2 por, voy a introducir paréntesis para no cometer ningún error, menos 1, doble factorial, sobre 2 a la n más 1 por n más 1 factorial. Y recuerden que aquí lo que voy a hacer es por el recíproco. 2 a la n por n factorial sobre 2n menos 1 doble factorial. Ok. Acá vamos a distribuir. Y tenemos que trabajar acá. Vean que esto es, bueno, lo voy a hacer de una vez, o pongámoslo por aquí, por si acaso. 2n más 2, pero menos 1, lo cual sería 2n más 1. O sea, aquí obtenemos 2n más 1 doble factorial sobre 2n más 1 por n más 1 factorial por 2 a la n por n factorial sobre 2n menos 1 doble factorial. Esto sería entonces el límite cuando n tiende a infinito de n por 1 menos. Y ahora sí, aquí tengo 2n menos 1 doble factorial y aquí 2n más 1. ¿Cómo puedo trabajar este para que me ayude a ser cancelado con este? Bueno, simplificar. Recuerden que estos son impares. ¿Qué tengo que hacerle a este para calcular su antecesor? Sería 2n más 1 por 2n menos 1 factorial factorial. Exactamente. O sea, tengo que Porque, saltar al impar directamente. exacto, que en este caso sería restarle 2, ¿verdad? Luego aquí, nada más separamos 2n por 2 y este n más 1 factorial, como aquí tengo el n factorial, también lo vamos a separar.
Entonces tenemos n más 1 factorial por n factorial. Y este lo dejamos igual, no le hacemos nada. Ya está listo. Y ahora sí, la parte bonita. Simplifica. Tiene el límite cuando n tiende a infinito de n por 1 menos, vean que me queda solo 2n más 1 en el numerador sobre, y en el denominador nos estaría quedando 2 por n más 1. Aquí trabajamos algebraicamente. El denominador es 2n más 2. Lo voy a poner así de una vez. 2n más 2 entre el 1 que está aquí sería 1 por 1, 2n más 2. Menos el 2n más 1. Porque entre este es 1 por el de arriba. Así tenemos el límite cuando n tiende a infinito de n por, distribuimos acá, 2n más 2 menos 2n menos 1 sobre 2n más 2. Aquí estos se nos van a ir. Queda el límite cuando n tiende a infinito de n por 1 sobre 2n más 2. Bueno, lo voy a dejar de una vez. Ven que aquí queda un n, porque es un 2 menos 1 es 1 por n. Ok, quedaría así. ¿Y cuánto nos daría entonces este límite? 1/2. Y en este caso es menor que 1. ¿Qué pasa si es menor que 1? Converge. Diverge. Al revés. Diverge. O Sí, converge. porque Perdón. Ah, sí, es que es igual, es el contrario al otro. A los de la razón y Entonces, de la raíz. diverge Entonces, entonces. diverge exactamente. ok. Y ahí hay que concentrarse bien. Sobre criterio de Rabi. Y listo. Entonces, estos son los criterios que nos estaban haciendo falta estudiar. Básicamente ya entonces concluimos con el tema de sucesiones numéricas, perdón, series numéricas, que básicamente es tomar una serie y estudiar, saber si ella va a converger o va a diverger. Y para los casos específicos de las series geométricas, que son que tienen términos exponenciales, o las series telescópicas, sí se puede ir a calcular su valor específico. Para todas las demás es venir a aplicar criterios para saber si convergen o no. Y sí, por el momento creo que eso es de esta parte. No se puede saber ese número. Exacto, sí. Nosotros solo esos dos estudiamos, entonces si no es de esas dos no se puede calcular, al menos no con lo que hemos visto en el curso. Ah, ok, sí, para tenerlo en cuenta allí cuando le pregunten a uno eso, para ya saber que si preguntan los valores, telescópica o geométrica. Exactamente, entonces si Ok, usted no le ve gracias. carga geométrica y tiene que empezar a trabajarla algebraicamente para verle la forma de Hasta telescopio. que... Exacto. Recordarles que yo les he estado enviando al grupo ejercicios, ¿verdad? Esos ejercicios siempre véanlos, se los mando porque suelen ser los más complicados o los que me preguntan mucho en consulta. Entonces me imagino que son dudas generales. Así que es importante y que siempre los vean, los mensajes que envío o los ejercicios que envío. Bueno, entonces eso sería por hoy. Que pasen un bonito fin de semana. Bueno, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, profe, muchas Gracias, gracias. profe. Pase bonito día. Chao. Gracias, igualmente. Hasta luego.